Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver cómo crear bases de datos en PHP-MyAdmin. Para esto, primeramente deben iniciar panel de control de SAM. Aquí está. Y tienen que iniciar Apache, ejecutar o iniciar Apache y luego MySQL Start. En mi caso, Apache había instalado en el puerto 8080, pero en el caso de ustedes puede ser que esté solamente en 80. Cuando hagan clic aquí, en este botoncito va a cargar la página de Apache. Pero si hago clic directamente en este botón, me carga directamente este PHP-MyAdmin. Pero en mi caso no me está cargando. Cuando hago clic aquí me dice que no se encontró. Entonces yo voy a escribir aquí localhost y le voy a agregar 8080. 2.8080 intro. Entonces sí me carga Apache. ¿Ya? Entonces, pero también puedo hacer clic aquí. Voy a cerrarlo. Y miren, este de acá segundo. Voy a hacer clic. Igual me dice localhost PHP-MyAdmin no encontrado. Puedo agregarle aquí después de localhost 2.8080 intro. Entonces sí me va a cargar localhost 8080 y PHP-MyAdmin. Entonces me está cargando, pero ustedes no necesitan hacer eso si no han cambiado su puerto. ¿Ya? Y otra cosa, también lo pueden escribir, yo lo voy a escribir, ustedes solamente tienen que escribir así. Voy a cerrarlo esto, agrego una nueva pestaña de mi navegador y voy a escribir así: http // y ahí escribo localhost. Ustedes solo escriben localhost así, intro, ¿no? Pero como yo tengo otro puerto, voy a escribir 8080 intro. Entonces ese es mi Apache. Ahora, si directamente quiero iniciar PHP-MyAdmin, igual ahí puedo escribir PHP-MyAdmin intro. Eso sí, esto lo voy a borrar y voy a poner PHP-MyAdmin intro. Ahí está. Entonces me está cargando. ¿Para qué me sirve PHP-MyAdmin? Para administrar las bases de datos del servidor MySQL. Para eso me sirve. También habíamos dicho anteriormente que a través de MySQL Workbench podemos crear las bases de datos, administrar las bases de datos de MySQL. ¿Ya? En el siguiente video lo vamos a ver. Para crear una base de datos en MySQL a través de este entorno que es el PHP-MyAdmin, debemos venir aquí a donde dice nueva, ¿ya? Pero antes de eso vamos a ver, fíjense, aquí dice servidor 127.01.0.1 diré. Este es el localhost, también se llama dirección IP. Este número es el que identifica a su máquina, a su computador, a su servidor, ¿ya? Entonces ese es el servidor. Bases de datos. Si hago clic en bases de datos, ahí voy a ver todas mis bases de datos. Si hago clic en SQL, a través de sentencias SQL, puedo crear una base de datos, crear las tablas de la base de datos. En este caso, nos vamos a venir aquí a base de datos, o simplemente hago clic en el servidor, que se muestra así. También puedo seleccionar desde aquí mis bases de datos. Aquí tengo biblioteca, tengo B de empleado, prueba. Por ejemplo, esta base de datos biblioteca lo voy a eliminar y lo voy a crear de nuevo. Desde aquí, fíjense que no estoy pudiendo eliminar, no tengo la opción eliminar, pero si elijo aquí en base de datos, aquí sí puedo eliminar biblioteca. Voy a tiquearla. Biblioteca. No tengo la opción para eliminar, seleccionar privilegios, me dice no.
no tengo la opción de eliminar drop database, no tengo, pero sí lo puedo eliminar desde aquí, lo voy a eliminar. Ya, aquí, a ver, vamos a ver, no tengo eliminar, pero vamos a ver, ya, lo vamos a eliminar desde aquí, lo voy a eliminar con la sentencia SQL. Entonces voy a escribir drop database biblioteca, y lo voy a ejecutar esto, continuar. Ya está. MySQL ha devuelto un conjunto de valores, o sea, esto quiere decir que se ejecutó correctamente, y aquí ya no tengo mi base de datos. Ahora quiero crear esa base de datos. Me voy a venir aquí, nueva, y aquí voy a escribir B de biblioteca, y aquí este cotejamiento quiere decir este conjunto de caracteres que se va a usar en esta base de datos. Voy a seleccionar, van a elegir esta opción, UTF-8 Spanish 6, crear luego, crear. Hasta ahí he creado mi base de datos, aquí pueden verlo, B de biblioteca está creado. Y luego dentro de esa base de datos dice, no se ha encontrado tablas en la base de datos, crear tabla. Entonces voy a crear aquí mi tabla autor, voy a escribir ahí, o puedo elegir de aquí. ¿Cuántas columnas va a tener esa? Va a tener 3 columnas. Y luego continuar. Pero nos vamos a basar en este práctico. En este práctico, tarea 3 de biblioteca. Voy a crear 2 tablas. Una tabla autor, primeramente voy a crear la tabla autor y luego voy a crear la tabla libro. Este es sus campos, y de libro, título, editorial, área, esos son datos del libro. Y este ID de autor es que quiere decir que a través de este ID de autor está relacionado en esta tabla, con esta tabla autor. Estos datos 1, 2, 1, ¿no? O sea que estos 2 libros pertenecen al mismo autor, ¿no? Y Java pertenece al autor 2 y así, ¿no? Entonces este, por ejemplo, COVID pertenece al autor 3, que sería esta persona, Nicanor Parra. ¿Ya? Entonces esto, aquí hay una relación entre libro y autor. Un libro puede escribir varios, un autor puede escribir varios libros, pero un libro es escrito por un solo autor. Aquí estoy tomando en cuenta que un libro es solo escrito por un solo autor. Ahora, si ustedes ven que un libro es escrito por varios autores, un libro en específico es escrito por varios autores, entonces hay una relación desde libro hacia autores, serían muchos, ¿sí? Pero si un libro es escrito por varios autores, pero un autor puede escribir varios libros también, ¿no? Puede escribir varios libros. Entonces la relación sería de muchos a muchos. Y si la relación es de muchos a muchos, entonces se crea una tabla intermedia, y esa tabla intermedia va a tomar la llave de libro y la llave de autor. Pero en este caso estoy tomando en cuenta que la relación es de 1 a muchos. 1 para autor y muchos en libro. O sea que un autor escribe muchos libros, pero un libro es escrito por un solo autor. Entonces la relación estoy tomando de libro hacia autor, de autor hacia libro, estoy tomando en cuenta que ese autor escribe muchos libros. Por eso es que aquí se repite, este libro escribió este autor y este libro escribe el mismo autor 1. ¿No? Entonces hacia la tabla libro es muchos, hacia la tabla autor es 1. Entonces creamos, entonces tiene 3 campos: ID, nombre, nacionalidad, y eso es lo que estoy haciendo aquí.
Entonces, este es el nombre de la tabla. Crear tabla, nombre de la tabla. Número de columnas, 3. Continuar. Y aquí vienen los campos de la tabla. ¿Ya? Entonces, donde dice nombre, tipo, longitud, predeterminado, cotejamiento, atributo, nulo, índice, tengo que llenar esto, ¿no? No es obligatorio llenar todos estos campos, no es necesario. Entonces aquí voy a escribir I de autor, ustedes escriben I de autor, de tipo va a ser entero, puede ser entero, varchar, si elijo tipo de dato varchar voy a poder escribir texto, una cadena de longitud variable del 0 a 65.535, ya, ese tiene la capacidad, pero puedo elegir varchar y decir, por ejemplo, cuánto, de 50, máximo 50 caracteres voy a poder escribir, ya, entonces, pero este I de autor va a ser entero, números numéricos, dice. Los numéricos pueden ser Tijin, tiene una capacidad para escribir de menos 128 a 127. Smajin tiene una capacidad de menos 32.768 a 32.767. Eso siempre y cuando sea elija esta opción, pero sin signo, de 0 a 65.535. Y así, todos estos son de tipo entero. Int, pidgin, decimal, float, doble, estos son para números con decimales. Decimal, float, doble, real, estos son con decimales. Y cada uno tiene una capacidad de dígitos que uno puede escribir. Y así hay también otros tipos de datos. Bit, este es de tipo bit, una máscara de almacenamiento de bit, se refiere a ceros y unos. Y también hay boolean, que solamente va a aceptar 0 o 1, ¿ya? Solo acepta 0 o 1, o true o falso, boolean. O sea, otro valor no voy a poder almacenar en ese campo, ya sea 0 o ya sea falso. Y así hay otros tipos de también fecha y marca temporal, es decir, de tipo date time, fecha y hora, date time is time. Este es otro tipo de dato de fecha, ¿ya? Entonces de tipo time, de tipo year, me dice año. Cadenas, dentro de cadenas tengo aquí char, varchar, text, ahí me dice la capacidad de almacenamiento, capacidad de textos o de caracteres que puedo escribir, ¿ya? Entonces ahí dice 255, máximo 255, text 65.535, y así. Todos estos son diferentes tipos de datos. Entonces en este caso vamos a elegir int, y aquí le puedo dar cuántos números máximos puedo escribir, hasta cuánto, ¿no? Voy a poder escribir 1, 2, 3, 4, hasta cuánto. Si le pongo 4, máximo 4 dígitos me va a aceptar. O sea, no voy a poder escribir un número que tenga 5 dígitos, máximo 4 dígitos. Pero si no le pongo nada, entonces me pone por defecto 10. ¿Ya? Entonces aquí predeterminado, aquí ninguno nomás, ¿no? Ninguno. Cotejamiento tampoco, no necesitan seleccionar porque anteriormente ya hemos seleccionado. Atributos, aquí un signe quiere decir sin signo, o sea, cuando quiera ingresar valores en este campo con signo negativo no me lo va a permitir, ¿ya? Y nulo, si tiqueo va a permitir nulo, pero no queremos que un ID, una clave primaria, no puede tener un valor nulo, por lo tanto desactivado. Índice, aquí elijo primary key. Si elijo primary key, este va a ser una llave primaria. Nombre del índice, se crea un índice, ya va a ser una llave primaria ese campo, y aquí me pide tamaño, pero lo puedo dejar como está nomás. Continuar, y ya está. Entonces este va a ser una llave primaria con esto. A un campo también, por ejemplo un CI, carnet de identidad, puede ser otro, le podemos dar que va a ser único, para que no se repita ese carnet, único. Bien, eso no quiere decir que va a ser una llave primaria, pero va a ser único en toda la tabla,
ese registro, ese CI va a ser único. Bien, entonces eso es el primer campo. El segundo campo va a ser nombre y va a ser de tipo varchar y máximo 20 caracteres. Me va a aceptar máximo 20 letras, números y símbolos, incluye. Y nada más, no tenemos que seleccionar nada más aquí. Lo dejo aquí desactivado porque no quiero que me permita escribir valores nulos. Y nacionalidad también va a ser de tipo varchar y va a tener 20. Puedo poner 20, 40, 50, 60, dependiendo más o menos cuántos caracteres voy a escribir en ese campo. Y ya está, nada más tienen que hacer aquí, simplemente le dan guardar y ya está, ya se insertó, ya se creó mi tabla, diré, con esos campos. Y aquí fíjense, aquí en la parte superior, aquí dice servidor, luego dice base de datos biblioteca, luego dice tabla autor. Estoy viendo la estructura, aquí fíjense dice estructura. Estoy viendo de la tabla autor su estructura, ¿ya? Examinar me permite ver los registros de la tabla. Si hago clic aquí, dice, se genera este código select, quiere decir seleccionar, asterisco quiere decir todos los campos, from quiere decir de la tabla autor, ¿ya? De autor es una tabla. Dentro de from viene el nombre de la tabla. Antes de from, los campos. Seleccionar todos los campos de autor, eso quiere decir. ¿Ya? Entonces no hay nada ahorita, no tiene nada, ningún registro. Si quisiéramos insertar datos, me vengo aquí a insertar. Me permite insertar datos en esa tabla, registros. Buscar me permite buscar SQL, puedo escribir sentencias SQL para ya sea insertar, modificar, eliminar datos dentro de la tabla autor, pero lo voy a insertar desde aquí. Insertar. Bien, aquí para el campo y de autor, fíjense que por defecto me puso int sin signo, o sea máximo. Aquí voy a poder escribir un valor de 10 dígitos, pero en este caso hay una cosa que no hice, no le puse autoincrement. Si quisiera que se incremente automáticamente, entonces voy a modificar esto que he creado, voy a modificarlo, voy a cancelar. No sé si tengo la opción cancelar, ignorar, dice ignorar, no tengo la opción de cancelar, le voy a dar atrás. Me voy a venir aquí a estructura y aquí para modificar, por ejemplo, yo quiero modificar el ID de autor, cambiar. Si quisiera eliminar, eliminar. Entonces quiero cambiar y le voy a poner aquí autoincrement. Hace rato hemos definido el campo, el tipo de dato. Por defecto me puso 10 sin signo y aquí autoincrement. Autoincrement. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a incrementar automáticamente sin que escriba, se va a escribir el valor del campo. Guarda. Ahora sí, de la misma manera, nombre, puedo cambiar el nombre, cambiar, o puedo eliminar. Nacionalidad, fíjense que no necesitaba seleccionar el cotejamiento, ¿no? Entonces, si quiero agregar otro campo, por ahí quieren agregar, entonces aquí, agregar, ¿cuántas columnas quieren agregar? 1, 2 columnas después de nacionalidad, puede ser al comienzo, después de autor, después de nombre, después de nacionalidad, después de nombre, ¿ya? Continuar. Entonces, y simplemente le doy continuar. Y aquí voy a poner apellidos, ¿ya? Va a ser un varchar. Y aquí va a ser, no sé, puede ser tamaño del máximo que me permita escribir 30.
Nada más, no tienen que el AIPS, nada más, guardar. Y fíjense que sentencia SQL se generó al modificar una tabla, la estructura de la tabla. Al modificar la estructura de la tabla, le agregué o le he añadido apellidos, ese campo. Dice alter es modificar. Table, la tabla autor. Estoy modificando la tabla autor, su estructura, ya no su registro, su estructura. Y añadir, dice, añadir apellido, este campo o esa columna estoy añadiendo en esa tabla autor. ¿De qué tipo? Varchar de 30, no nulo, after quiere decir después de nombre. Entonces, estas sentencias SQL nosotros tenemos que saber, conocer, escribir, hay que practicar. Entonces, me voy de nuevo a estructura, entonces ya tengo ID de autor, tengo nombre y tengo apellido. Si quiero eliminar un campo, simplemente me vengo aquí y le doy eliminar, apellido quiero quitar, eliminar. Y aquí fíjense qué sentencia se genera. Realmente desea ejecutar alter, table, autor, drop, apellido, o sea, voy a quitar ese campo, drop, alter table, autor, alterar quiere decir la tabla autor, alterar la tabla autor, drop, apellido. Hace rato en vez de drop decía añadir apellido de tipo, ¿no? Ahora drop la columna, ok. Entonces aquí ya se eliminó. Bien, ahora sí voy a insertar datos, voy a insertar con este insertar, y aquí les decía que no necesito escribir porque le pusimos autoincrement. Directamente me voy a venir aquí al nombre y nacionalidad, ¿ya? Y también puedo agregar otro registro. Este es un registro, este es otro registro. Puedo agregar otro registro, puedo escribir aquí Mario, y aquí, perdón, ingrese un valor mayor o igual a 0, me dice. Entonces no, aquí no. ¿Este qué es? Y de autor in 10, no puedo hacer eso. Aquí es donde tengo que escribir. Y aquí nacionalidad. Y luego continuar. Entonces estos valores para este campo y de autor se va a generar automáticamente. Continuar. Entonces se han insertado dos registros. Fíjense esta sentencia que se ha generado. Insert quiere decir insertar. Into quiere decir dentro de autor. Insertar dentro de autor para los campos. Estos son los campos. Y de autor, nombre y nacionalidad. Pero como el I de autor es autoincrement, no le hemos mandado valor, por lo tanto nulo es. Pero en sí le puso un valor, no le pone nulo, sino un valor. ¿Por qué? Porque es autoincrement, incrementa automáticamente. Y el nombre es Juan. Este nombre es para este campo, ¿no? Aquí se genera un valor en este campo. Y boliviano se genera un valor, bueno, los valores que le estoy mandando, ¿no? Para nacionalidad. Entonces, boliviano para esto. Pero un segundo registro enviamos para el siguiente registro, para el I de autor, igual se insertó automáticamente un valor. Y Carlos para nombre, Argentina para el segundo nombre, para nacionalidad directa. Ya, entonces se han registrado dos valores, aquí tengo dos valores, dos registros. Este es un registro y este es otro registro. Y si quiero verlo, me voy aquí a examinar. Fíjense que cuando ejecutamos, se genera aquí, se viene a estas fichas SQL. Es más, aquí se escribió también esa sentencia. Nosotros podemos incluso escribir aquí. Por ejemplo, voy a poner aquí y lo voy a ejecutar. Voy a borrarlo esto. ¿Sí? Voy a escribirlo como para que nos copiemos, ¿ya? Insert, ¿ya? Insert, tab, into, tab, autor, tab, no necesito ponerlo entre comillas, simple. Y aquí vienen los campos. Y de autor, escriben las primeras letras y ya aparece nombre, coma, nacionalidad, y luego valores, tab,
paréntesis de apertura y los valores. Para el campo y de autor no le mando nada, null, coma, y aquí le voy a poner no sé, voy a ponerle mi nombre, ya, coma, y aquí, eso sí, lo que es varchar debo escribirlo entre comillas simples. A la derecha de la tecla 0 en su teclado, el signo de interrogación de cierre en su teclado, ese es para escribir la comilla simple, y aquí otra comilla simple y le voy a poner boliviana. Esto es varchar, por eso entre comillas simples, ¿ya? Y puedo agregar otro valor si quisiera, lo mismo que hizo aquí. Aquí le pongo coma y puedo agregar otro valor, otro registro, ¿ya? Pero voy a ejecutar esto solamente. Entonces voy a borrar esto para que no se ejecute y luego continuar y ya está. Fila insertada, ID insertada 3 dice, ¿no? Y voy a ver los registros. Para ver los registros, examinar, y aquí está. Entonces esos son mis registros. Estructura, ¿para qué me sirve estructura? Para ver los campos de la tabla. Estoy en la tabla autor, estoy dentro de la base de datos biblioteca, y base de datos biblioteca dentro de localhost, ¿ya? Y la tabla autor dentro de biblioteca, de la base de datos biblioteca, y esta es sus campos, su estructura, ID, nombre, nacionalidad. Quiero agregar otros campos, aquí le doy cuántos campos, continuar. Quiero eliminar este campo, eliminar. O quiero cambiar, ya sea el tamaño del campo, ya sea el campo, o ya sea que me olvide ponerle la llave primaria. Fíjense, llave primaria indica. Puedo cambiar con esta opción, ¿ya? Entonces eso es ahora, si quisiera buscar, puedo buscar también con puedo buscar ya sea por ID, ¿sí? O por nombre o por nacionalidad. Por ejemplo, por ID, que el ID sea, voy a poner 1, continuar. Entonces me va a mostrar el registro, ID autor, Juan, ¿no? Puedo buscar, pero también puedo buscar por nombre, que el nombre sea, qué sé yo, Celic. Continuar. Fíjense que se genera Select asterisco from, quiere decir seleccionar todos los campos de autor, donde, quiere decir where, donde nombre, el campo nombre, se refiere al campo, sea como, like quiere decir como, Select. ¿Ya? En cambio, si yo elijo aquí 1 o 2, fíjense la sentencia que se genera. Select asterisco from, seleccionar todos los campos de autor donde y de autor sea igual a 2. Aquí me está mostrando. Y vamos a ver más adelante que también se puede agregar comodines, ¿ya? Entonces también se puede exportar. Puedo exportar. Examinar para ver todos los registros. Estructura para modificar la estructura de mi tabla. SQL para escribir sentencias SQL y ejecutarlos. Buscar me permite realizar búsqueda. Insertar me permite insertar. Exportar, esta opción le permite exportar datos. Nombre, nueva plantilla, dice, ¿no? Crear plantillas, seleccione plantillas existentes. Formato, aquí podemos darle, puedo elegir para Excel, si quiero exportarlo en Excel, ¿ya? Entonces más adelante vamos a exportar, hoy todavía no. Entonces, pero me permite exportar, o puede ser como una sentencia SQL, puedo exportarlo y luego importarlo en otra base de datos, ¿ya? Me permite exportar, y importar, con esta opción vamos a poder importar, seleccionar el archivo, importar, ya sean archivos de Excel, ¿ya? Igual vamos a importar en otra clase, en otro video.
Y luego privilegios, se pueden también crear usuarios aquí en PHPMyAdmin, y a esos usuarios se le puede dar privilegios, ¿no? O sea, decirle que este usuario solamente, por decir, va a tener el privilegio de seleccionar y no de modificar ni insertar registro, o que este usuario que no tenga ese privilegio de poder modificar la estructura de la base de datos. Entonces este es para darle privilegios. Operaciones, y aquí más, y primero voy a venirme aquí a base de datos, y aquí en más voy a elegir diseñador. Con esta opción van a ver su tabla creado de esta manera. ¿Sí? De esta manera. Entonces voy a crear otra tabla. Me vengo para crear una tabla, estoy en base de datos, ahí, ¿ya? Y voy a escribir una nueva tabla. Aquí dice en la parte de abajo, fíjense, me voy a base de datos. Aquí me está mostrando tabla, autor, puedo examinar, puedo ir a la estructura, puedo buscar algún registro, insertar un dato en esa tabla, o vaciar, eliminar todo lo que tiene esa tabla, todos los registros, o eliminarlo por completo la tabla. ¿Ya? Cuando me voy a la base de datos, aquí se van a ver tabla autor, y si tengo otro, pues otra tabla se va a mostrar. Bien, vamos a crear otra tabla, y esa tabla se va a llamar, vamos a ver, ¿qué se llama? Esa tabla se llama libro. Entonces me vengo aquí, voy a poner libro. ¿Cuántas columnas va a tener? Vamos a fijarnos, y de 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a escribir aquí 5 y continuar. Y este va a ser, y de libro va a ser también de tipo entero, aunque también podemos elegir varchar. Puede ser varchar. Puedo poner este de tipo varchar, y creo que aquí dice varchar, no sé si dice varchar, entero dice. Entero, vamos a ponerlo nomás entero. ¿Ya? Y luego aquí voy a elegir que va a ser una llave primaria. ¿Ya? Y continuar. Si no tiqueo este de acá, que se llama auto increment, quiere decir que lo tengo que escribir el valor del campo, debo escribir. ¿Ya? Pero si quiero que se incremente automáticamente, tiqueo esto. Y creo que nada más, llave primaria, ya está tiqueado, nada más. Y aquí va, vamos a ver qué va, título, varchar de cuánto, varchar de 30, entonces voy a poner aquí 30. ¿Qué más? Editorial, igual varchar de 30, entonces aquí voy a escribir editorial, y aquí varchar de 30. ¿Qué más? 3, editorial ya está, área, varchar de 30, área, y este va a ser varchar de 30. Y luego tenemos, y de autor, va a estar relacionado con la tabla autor. Igual lo dejamos el mismo tamaño que hemos elegido. Allá dejamos de tipo entero, no le damos un tamaño, tiene que ser el mismo tipo y el mismo tamaño. ¿Ya? Entonces, nada más, y de autor, está bien escrito, guardar. Ya, mejor que no le ponen ni acentos ni espacio. Por ejemplo, si un campo tiene 2 nombres, por decir, no sé, fecha de nacimiento, entonces no lo tengo que escribir separado. Puedo separarlo con un guión bajo, pero no las palabras separadas.
¿ya? Con guardar, y ya está, ya tengo dos. Si me vengo aquí a base de datos, aquí tengo dos tablas, tabla, autor y libro. Me voy nuevamente al libro, ¿ya? Y me voy a ir primeramente aquí a más diseñador. Aquí tengo la tabla autor y tengo no puedo moverlo. Ya tengo los dos, entonces aquí fíjense, se puso 11, ¿no? Creo que cuando hago clic en el campo automáticamente se pone 10, en el tamaño del campo se pone 10, pero aquí se puso 11, ¿no? Es igual a 11. Esperemos que no nos dé problemas. ¿Y por qué se queda pegado aquí? No sé si pareciera que esto se queda pegado en mi mouse, en mi puntero. Miren. Ya, entonces lo que vamos a hacer para poder relacionar, lo que tengo que hacer es y de autor tengo que definirlo como un índice, porque si no, no me permite relacionar. Si intento, por ejemplo, crear la relación, hago clic aquí en y de autor y luego me vengo aquí y hago clic, no me permite crear la relación. Ok, error, dice error, índice de columna no encontrado. O sea, tiene que tener tengo que ponerle como un índice, ¿ya? A este campo. Entonces dice índice de columna no encontrado. Entonces voy a hacer un clic aquí, me vengo a la estructura, me vengo al libro, veo la estructura del libro, este es libro, veo su estructura, y aquí y de autor dice que tiene que ser un índice. Primero le voy a dar cambiar, y aquí se puso 11, ¿no? Le voy a poner 10 como está en la tabla autor, y tiene que ser índice. Para aplicar un índice a para aplicarle como un índice, se vienen aquí y hacen clic aquí en más índice para este campo, porque este campo va a estar relacionado con otro campo de la tabla autor, índice. Ahí está. Realmente desea ejecutar alter table libro at index a index, le pone índice a y de autor. Ok, bien, ahora sí, de nuevo me vengo aquí a base de datos, aquí diseñador. Ahora sí, desde aquí, es la llave primaria de autor, voy a relacionar con la llave foránea, voy a relacionar. Para eso, este botoncito, crear relación. Hago clic aquí, clic, y luego clic aquí. Y me dice, ahora recién voy a poder seleccionar. Ahora crear la relación foreign key, me dice, on delete, ¿ya? Y elijo aquí cascada, quiere decir, ¿qué quiere decir cascada? Que si yo elimino un registro de autor, si está relacionado con el del libro, también me va a eliminar los registros que está relacionado. Ese en cascada. Si yo modifico el ID autor de esta tabla, como está relacionado con libro, también me lo va a modificar su ID. ¿Ya? Eso es en cascada. Set null me lo va a poner en nulo, que si cuando yo si yo pongo, o sea, me va a permitir poner nulo, ya. La tabla relacionada me lo va o sea, cuando yo elimine o modifique, me lo va a poner en nulo su dato de la tabla relacionada, su registro. Por decir, yo un registro lo voy a eliminar, me lo va a poner en nulo su valor de la tabla del campo, ¿ya? Al cual está relacionado autor. No action no me va a permitir. Restrict, estos dos son más o menos similares. Restrict quiere decir que cuando yo quiera eliminar un autor, si ese autor está relacionado con un libro, entonces no me va a permitir eliminar. Me va a decir, ese registro está siendo usado por otra tabla, va a decir. Restrict no me permite.
tanto para eliminar como para modificar. Entonces eligen esta opción restrict, o sea que cuando yo quiera eliminar no me va a permitir eliminar, a no ser que primero elimine aquí un registro, recién voy a poder eliminar el registro autor, si no, no. ¿Ya? Entonces, ok, y ya está, error, no se pudo crear la clave ajena, me dice, no puede crear la tabla ajena al libro, error, dice foreign key constraint es incorrecto. Tal vez por el hecho de que le di tamaño, puede ser que sea por eso. Aquí yo le di un tamaño, aquí le di un tamaño 10, pero aquí no le puso, se generó automáticamente. Ah, y otra cosa, vean, este es sin signo y aquí está sin, no tiene consigno. Entonces eso deben tomar en cuenta. Entonces me voy a venir aquí a base de datos, estructura, y aquí donde dice primero en autor, ¿ya? Autor, estructura, y aquí cambiar le voy a dar. Este tiene 10, ¿sí? Tiene 10, y de autor en 10, sin sí, guardar, está todo bien. Ahora me voy a ir al otro libro, me voy a venir aquí a biblioteca, libro, cambiar, ¿dónde está? Examinar estructura, ¿ya? Estructura. Me voy a la base de datos, ahí veo las tablas, estructura. Y aquí, y de autor, voy a cambiar, entonces este es de 10, y de autor entero, pero aquí voy a poner un signo. Eso debe ser. Aquí no puedo poner autoincrement, no se debe. En una llave foránea no puede ser autoincrement. Eso hay que tomar en cuenta. Guardar. Bien, vamos a intentar de nuevo. Me voy a venir aquí a biblioteca más diseñador. Entonces vamos a tratar de relacionar de nuevo. Y voy a elegir crear relación desde aquí. Y de autor hago clic y me vengo aquí, clic. Y aquí voy a elegir restrict y restrict. Ok, ahora tiene que crear, ahí está, me ha creado la relación, ahora están relacionados. Cuando está relacionado, ya cuando está relacionado, entonces ya saben, le puse la relación es restrict, que quiere decir que cuando quiera eliminar un autor de aquí de la tabla autor no me va a permitir eliminar. ¿Por qué? Porque está siendo usado ese valor de ese registro, de su campo de ID por otra tabla. Si quisiera eliminar la relación, ahí hacen clic ahí en el y eliminar relación, borrar, clic y ya no está relacionado. Si quiero volver a relacionar, hago clic en clic y desde autor, un clic, me vengo a la llave foránea de libro y de autor, y luego elijo aquí qué tipo de restricción quiero ay, perdón, ok, bien. Entonces me vengo aquí a estructura. En la siguiente clase vamos a ver las sentencias SQL, ¿ya? Gracias por su atención, que tengan un buen día.